Buenos días Atenógenes, buenos días DJ Alex. Buenos días, Guido. Buenos días a los radioescuchas. Flor por ahí se suma, ¿no? Que se va a insumo hoy. Se suma, es viernes de Zoom pero para con Flor. Z-O-O-M, se suma. Se suma. Muy bien. Bienvenidos a los oyentes y radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a los televidentes que nos ven a través de Metcon Go en streaming y en RPC Televisión Canal 4. Hoy es viernes 8 de octubre del año 2021, es el 281º día del año 2021, quedan 84 para finalizarlo. Y hoy es el Día Mundial del Agricultor, del Productor Agropecuario, y también es el Día Mundial del Huevo. Hoy es el Día del Huevo, mira tú. Del huevo. Una mini historia. Es el Día Mundial del Huevo. Una mini historia. Para el Día Mundial del Huevo no hay moratoria. Si usted se comprometió a pagar el Día del Huevo, le toca pagar hoy. Es cierto. No puede agacharse en este día. Así es. Llegó el momento. Oye, antes en el Día Mundial del Huevo, las empresas productoras de huevo y avícolas repartían huevos. Pero la pandemia ha frustrado muchas de las buenas costumbres de otros tiempos. Muy bien. Atenógenes y la Comisión de Gobierno hizo caso omiso a lo consensuado en la mesa técnica. Fueron más allá. Así es, tal como se preveía, y la gente de la sociedad civil e incluso miembros de partidos políticos de oposición están muy disgustados con ese actuar. Y no descartes nuevas protestas e incluso la posible creación de un frente para hacerle frente, valga la redundancia, a este atropello. Pero, ¿sabes qué, Guido? Yo creo que va a ocurrir lo que muy bien aquí pronosticamos. No va a haber reformas. Todo apunta a que no va a haber reformas. Porque es que, ¿viste la advertencia que hizo el magistrado Heriberto Araújo ayer? Sí, correcto, de que no descartan presentar una demanda de inconstitucionalidad. Porque es que hay cosas que se están... estrategia vieja, patea la mesa, pues. O sea, no te gusta ver, patea la mesa. Ya, es lo que ha pasado. Y ya tuvimos la experiencia de las fallidas reformas constitucionales. Fue el mismo escenario, guardadas las proporciones, y ahí quedaron, pues, las reformas engavetadas. Entonces, lamentable, porque eso denota, primero, una desconexión de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional con el sentir nacional. Y que están en defensa de sus intereses muy peculiares, de sus intereses politiqueros. Porque las reformas, como estaban consensuadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, ponían evidentemente en peligro la reelección de esos 10 diputados que son los que han sido bautizados como diputados residuos, que salieron por residuo. Así es. Y entre esos hay connotados diputados. Y adivina qué, no va a haber cambio en ese. Yo le pregunté esta mañana a la diputada Corina Cano, del Molirena, acerca de esa petición muy puntual del doble conteo al voto R, hecha por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y me dijo, no, que eso se queda así como estuvo en la última elección. Como estuvo en la última elección. Claro, porque eso no va a haber cambio. Va a haber cambio. Hay quienes le apuestan a que esa es la única fórmula en que pueden salir elegidos. Y efectivamente así sucedió en el 2019. Pero la verdad, no, y fuera, aparte de eso, Ido, viste que esto llegó a otro nivel, porque encima los diputados de Cambio Democrático volvieron no sé si llamar enfrentamiento. A desentender la línea partidaria. Pero no sé si llamar enfrentamiento, porque en un enfrentamiento, pues por lo menos debiesen estar en igual condiciones. Lamentablemente, aquí el partido Cambio Democrático no tiene igual condiciones en la Asamblea. Hay que reconocer eso. La mayoría de sus diputados no están alineados con el partido. Entonces yo veo el comunicado del partido en donde advierte que los diputados de Cambio Democrático no pueden votar en contra de lo consensuado. ¿Cómo van a hacer para que eso se cumpla en la Asamblea, Guido? Es difícil. Es que no les hacen caso. Si no le hicieron caso, la otra vez menos le van a hacer caso ahora. Bancada portátil. Bancada portátil, y no hay disciplina partidaria a lo interno de Cambio Democrático y a lo interno de varios de los partidos. El PRD, que supuestamente es el partido oficialista en el poder, y ellos tienen una discusión interna ahí de varias cosas, en varios temas. Está la pelea entre la señora Zulay y el señor Benicio, que es disputándose pues espacios internos en el próximo evento electoral interno de ese partido.
y tienen una guerra pues en redes sociales diciéndose de todo, sacándose trapos sucios, en fin, es politiquería criolla de quinta categoría realmente a lo que estamos asistiendo, pero es lamentable que el escenario de unas reformas electorales que se habían manejado sin trauma hasta el año 2010. Luego se retomó la senda en el 2017 y ahora vuelve a ser un tema traumático. Sí, exactamente. Entonces, aquí yo no veo buena voluntad. Y tengo que decirlo, Atenógenes, porque hay que decirlo, eso se debe a la falta de liderazgo del jefe de Estado. Sin duda alguna. No está ejerciendo el liderazgo que requiere un tema tan importante, tan sensitivo y eso manda como un mensaje, es de las reformas electorales. Y eso manda un mensaje confuso. Al parecer, lo que se quiere es seguir nutriendo el status quo. Eso es lo que se quiere. Sin duda. Que las cosas se mantengan como hasta ahora, que no haya cambios. No entiendo la razón de fondo, porque al final todos terminamos beneficiándonos de una buena política. No es cuestión de sostenimiento del status quo, porque si uno saca los números, la verdad, puede ser que hayan 10 diputados en la Asamblea que salieron por voto residuo, pero puede ser que a lo mejor esos 10 diputados en la Asamblea no necesariamente todos se los ganara la oposición. Puede ser que le dieran mayor apertura a los independientes y algunos también puede ser que se fuesen con votos para el partido gobernante. O sea, eso beneficia a la democracia en su conjunto. Eso es así. Entonces, no entiendo cuál es esa actitud. La verdad, no entiendo el qué hay detrás. Estamos ya ante un nuevo siglo con una nueva visión acerca del país y sí es el momento en donde los partidos políticos establecidos vean esa oportunidad de poder darle espacio a una ciudadanía que no está inscrita en partidos políticos. No puede ser que en vez de buscar convencer a ese que no está inscrito en partido político a que se inscriba o aquel que no está inscrito en un partido político a que por lo menos simpatice con su aspiración, lo que están es rechazando y excluyendo a ese 50% de los panameños. Y yo creo que a eso es lo que están apostando, Guido. Sí, pero como me dijo alguien, me parece que los diputados están jugando con fuego. Y el que juega con fuego tiene alto riesgo de quemarse. Bueno, cambiando de tema, Atenógenes, me llamó la atención poderosamente una nota que hay publicada hoy en el diario de La Prensa sobre el costo para el país de los embarazos en adolescentes. 525 millones de dólares al año. Vi con satisfacción, tengo que decirlo, que la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, ha salido al frente a plantear, junto con la primera dama, la necesidad de una ley de educación sexual, porque ahí está parte del problema. Y eso que en esos 525 millones de dólares no está considerado el costo de oportunidad que pierden esas niñas que quedan embarazadas, que no pueden ir al colegio, que no pueden formarse, que no pueden hacer parte de la economía por estar embarazadas durante su adolescencia y cargando con el peso de esa mala decisión que tomaron en muchas ocasiones con base en una falta de formación educativa sobre la reproducción sexual, sobre cómo se maneja su cuerpo, sobre el respeto que tienen que tener sobre su cuerpo, sobre las consecuencias de tener relaciones sexuales tempranas, sin protección. Entonces ahí vemos el costo para aquellos que se oponen vehementemente por motivos de fanatismo religioso, porque hay que decir las cosas por su nombre, a una educación sexual y reproductiva en los colegios públicos del país. Mira, me interesó mucho ver la metodología que utilizó el Fondo de Población de las Naciones Unidas para poder cuantificar por primera vez en el escenario panameño el impacto socioeconómico de la falta de una política adecuada de educación sexual en el país. Y esto lo decimos porque hasta ahora solo se había visto el costo sanitario, lo que cuesta una menor embarazada. Y aparece ese número dentro de la metodología del Fondo de las Naciones Unidas de Población. Y habla específicamente de 14 millones. Eso es lo que cuesta.
Eso es lo que cuesta. Ese es el gasto del Estado. El gasto del Estado atendiendo esos embarazos. Pero 14 millones no puede ser la única cifra. No, es que hay una pérdida mucho más grande detrás. Corrijo. El estudio del fondo sí toma en cuenta, dije que no lo toma, sí toma en cuenta el costo de oportunidad laboral. Exactamente. Y eso es lo que suma en total ellos 525 millones de dólares. Ese costo perdido de oportunidad laboral, ese ingreso perdido laboral, ese ingreso perdido por empleo, y eso... mira, el número es de 382 millones y yo creo que se queda corto, producto del impacto que tiene el embarazo en las adolescentes específicamente. Más allá del impacto fiscal, que también lo saca el fondo, más allá del costo sanitario, esos 382 millones representan ese costo de oportunidad perdido, fuera de las otras limitantes que van a tener las embarazadas, y eso es claro y evidente. El costo, o mejor dicho, el impacto que tiene sobre la educación de esa joven, que no se recupera, porque es tiempo perdido. Y en función también de la irresponsabilidad paterna acompañada de ese embarazo adolescente. Por lo general. Así que es realmente un impacto enorme. Sí me gustó ver a la primera dama involucrada, porque así como estamos viendo en el tema de las reformas, la falta de una mayor involucración por parte del Ejecutivo, en este caso del embarazo adolescente no es la primera vez. Estamos viendo a la primera dama involucrada en este tema de la necesidad de una educación sexual y reproductiva correcta en el país. Hace mucho tiempo no veíamos ese nivel de involucramiento y ahora lo estamos percibiendo, igual de parte de la ministra de Desarrollo Social, por aquello de las repercusiones morales, religiosas detrás de la educación sexual en Panamá. Y no se habla del tema. Ahora las Naciones Unidas ha puesto el tema sobre la mesa y se hace prioritario e importante su atención. Dada la realidad, queremos reactivar la economía. Esta es una forma indirecta de hacerlo y ataca directamente el problema en las comunidades más apartadas y en las comunidades suburbanas del área metropolitana. Claro, y no solamente es un tema de preocupación económica per se, sino que es que eso genera una perpetuación del círculo de pobreza y de la desigualdad de la cual nos alarmamos y siempre Panamá sale en la lista de los países con mayor desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza. Eso es porque tenemos esos focos de perpetuación de pobreza, entre ellos el embarazo en adolescentes. Y no es que se vaya a corregir de la noche a la mañana, pero con una educación sexual impartida en los colegios públicos, tanto a los jóvenes como a las jóvenes, a los niños y las niñas, pues se previene esta situación y con toda seguridad se reduciría el número de embarazos en adolescentes. Esto paralelo a que 20 organizaciones también ya están pidiendo el retorno inmediato a clases. Yo realmente no entiendo por qué. Si ya estamos hablando del 100% de aforo en el estadio de fútbol, si estamos hablando de la apertura de bares, cantinas, discotecas, actividades populares, ¿por qué todavía tenemos que esperar hasta el 2022 para abrir universidades y escuelas? Eso a mí realmente no termino de entenderlo. Tenemos más del 75% de la población vacunada con 2 dosis. Los jóvenes entre 15, mira tú, y la última cifra que saca la Organización Panamericana de la Salud, la mayor reducción del contagio se da entre jóvenes, entre 15 y 25 años. Más del 77% de reducción del contagio en ese grupo. Y lo dice la Organización Panamericana de Salud, que sacó ayer las cifras. Entonces es un número enorme. ¿Por qué razón se abren las universidades hasta el próximo año? No lo entiendo. ¿Por qué razón no se quieren reabrir las escuelas, por lo menos en 10º, 11º y 12º grado? No lo entiendo. Estamos todavía con una gran cantidad, todavía llegamos a un 50% de estudiantes en clases con educación a distancia. No lo entiendo. No sé si tú lo entiendes, Guido. No, es inentendible realmente, porque así como ha avanzado la vacunación de manera notable en muchos países del mundo y particularmente en Panamá, y ese es un reconocimiento que se le debe hacer al programa ampliado de inmunización, que siempre, lo hemos dicho desde siempre y ha sido así reconocido por los científicos más connotados panameños de aquí y que están en el exterior, que el país es una moneda de oro que siempre puede mostrar el sistema de salud público panameño
hacia el exterior, ejemplo para otros países, efectivamente ha quedado demostrado, a pesar de los cortocircuitos ahí menores que ha habido. No se entiende que se autorice todo este tipo de actividades de divertimiento. Está muy bien que haya esparcimiento, eso es parte de la vida del ser humano, pero mucho más importante, y además siendo la estrella del gobierno, la educación, no se autorice ya el regreso a clases presenciales en colegios públicos, privados y universidades públicas y privadas. Es inentendible. Otra cosa que quiero destacar antes del cambio, Atenógenes, y es un motivo de regocijo para todos los comunicadores sociales y periodistas, es el Premio Nobel de la Paz. Por primera vez se le otorga ese premio a 2 periodistas. ¿Y por qué se le otorga ese premio a 2 periodistas? A María Ressa y Dmitry Muratov, una de África, otro de Rusia, por su lucha permanente por la libertad de expresión. O sea, ya esa lucha ha sido galardonada con un Premio Nobel de la Paz. Eso pone a la libertad de expresión a ese nivel. Así es. En una era en donde la libertad de expresión es parte del día a día de todos los ciudadanos de Panamá y del mundo entero. La tenemos, esa libertad de expresión, al alcance del celular, al alcance de una aplicación, al alcance de la red social. Eso sí, ejercida con responsabilidad, que es el mensaje. Por supuesto que sí. Un reconocimiento a la prensa independiente, pero ejercida con responsabilidad y con profesionalismo. Tenemos una pausa, en unos minutos estamos de vuelta, ya tenemos conectado el Zoom con Flor Misrachi. Después de la pausa estará con nosotros. Oye, Flor, buenos días. Buen día, Flor. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenos días, alegría. Pero Flor, ¿solo estás en teléfono, Flor, o estás en Zoom con cámara? ¿Te vemos o no te vemos? No me ven. Soy como el contralor. Estás de incógnita nuevamente. De incógnita. Soy como el presidente. Cuéntanos. ¿Qué les cuento? Pues estaba hablando de embarazos adolescentes. Sí, Oye, me gustó el premio Nobel, ya lo mencionaron en el bloque anterior, yo vi. Sí, muy bueno, muy buen reconocimiento. Ya a otro nivel de la lucha por la libertad de expresión y la independencia. ¿Y dónde está nuestra invitada de hoy? Ya tenemos el contacto en unos minutos, creo que todavía no. Estamos esperando el contacto, pero queríamos escucharte a ti hablar acerca de las reformas. ¿Estás viendo lo que está pasando con las reformas? Oye, la verdad es que yo creo que esto va por muy mal camino, en verdad. Y yo creo que vamos a terminar con unas normas iguales o peor de las que ya tenemos. Sí, Atenógenes desde el principio, y hay que reconocérselo, y no es que él sea Nostradamus tampoco, sino que lo dijo. Esto está el escenario servido para que quedemos con el mismo código electoral que teníamos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Vas a ver que eso es lo que va a pasar. Va a quedar con el código actual. Sí. Eso no se va a reformar. Terrible. No, pero también puede ser que quedemos peor. Porque, por ejemplo, si se cumple con las premoniciones de Nostradamus Rodríguez, Atenógenes no, Guido. A ver. Que tu fuente, ¿te acuerdas que te dijo, que tu fuente te dijo? Sí, lo del multipartidismo, postulación multipartidista en la base, en los cargos de trabajo. Por eso mejor quedémonos con el código como tal, de verdad. Por supuesto. Al final del día creo que podemos quedar igual o peor de lo que estamos haciendo. Esa es parte de la estrategia, me parece. Sí, claro, enredar las cosas. Enredar las cosas para que la gente diga, bueno, dejemos las cosas como están, mejor. Salvo la iniciativa que presentaron ayer los diputados de Cambio Democrático de adelantar las elecciones de junta directiva, salvo esas. Claro, ese que a nivel Ábrego queriendo mediante lo que no pudo hacer mediante el Tribunal Electoral. Ahora, yo creo que eso es tema de estatuto interno de su partido. No entiendo por qué tienen que estar... Es que es increíble que quieran... Sí. O sea, la camisa y el vestido entallados, ¿no? Para su propio beneficio. O sea, como ella tiene su disputa con el señor Rux, entonces ella quiere que en el código electoral se modifique para beneficiar su disputa. Hay que reconocerle que tiene la capacidad de sumar todos los votos, porque allí votó PRD y votó CD a favor de ella. Y yo no quiero ni saber en el Pleno
A ella le conviene en este momento, pero a otros les puede convenir más adelante. Exacto. Es que por eso, es que no es legislar en función no del interés general, sino del interés particularísimo y politiquero de cada grupo. Eso no puede ser. Eso, o sea, estamos echando para atrás. Y entonces después la gente se queja de que cuando se hacen los estudios de opinión del barómetro latinoamericano y de otros estudios que se hacen, el panameño esté cada vez perdiendo más confianza en el sistema democrático. Pues por supuesto, si es que lo que el sistema democrático le ofrece es este tipo de espectáculo bochornoso y lamentable. Sí, un momento. Es demasiado obvio también. Antes por lo menos guardaban las apariencias, pero como la impunidad los tiene así descarados, ya proponen cosas que ni siquiera son viables, ni siquiera son presentables. Antes uno le daban la vuelta, al menos tenían un poquito más de... Se disimulaban un poquito más. De disimulo. Sí, es más, yo creo que si llegase a aprobarse en la Asamblea, en los 3 debates, pudiese ser demandada por inconstitucional. Hay varias cosas que se han aprobado ahí que son suenan absolutamente contrarias incluso a la letra de la Constitución, no solo al espíritu. Pero el problema es que entonces la Corte falla ¿cuándo? Cuando ya no es importante que falle. Pero es que creo que inclusive habría que ver los alcances de esas advertencias de inconstitucionalidad hechas si las hace el Tribunal Electoral, ¿no? No aplicarían entonces para la reforma, porque eso también detendría la sanción presidencial. Hay que ver qué pasa. Y eso entonces crea un escenario. Hay que ver también qué hace el presidente. O sea, imagínate que pasen eso de Aníbal Ábrego. Imagínate que pasen eso. ¿Tú ves a Anito vetándolo? No lo veo vetándolo, pero ojo, cuidado porque es que tiene que ser coherente en lo que dijo. Él advirtió y le pidió a la Asamblea que se reuniera con el Tribunal Electoral para encontrar un camino para mejorar esas reformas de cara a las elecciones del 2024. Entonces no puede estar aprobando algo que el propio Tribunal Electoral ya está advirtiendo que es inconstitucional. Así que yo creo que eso quedaría en un limbo. Mientras tanto, seguimos con el Código Electoral actual. O sea, no va a haber cambios. Por eso es que creo que están enredando las cosas. Esa es parte de la estrategia. Yo también creo eso. Y tú dices, Cortizo no lo vetaría por un tema de coherencia, pero la coherencia no es el fuerte de ellos. Entonces a mí por coherencia no me convence el argumento de que no lo van a vetar, de que no lo van a sancionar. Yo creo que él mismo levantó la expectativa al solicitarle a la Asamblea que se reuniera con el Tribunal Electoral. Por eso que confío que, por lo menos, cuidando ese pronunciamiento y viendo tantas voces, incluyendo la del propio Tribunal Electoral, que está advirtiendo que pudiese ser inconstitucional, no creo que procedería a sancionarla. Pienso yo. Yo quisiera pensar lo mismo que tú, pero esto es meterse con sus intereses y romper básicamente una alianza no escrita que hay entre los partidos. Entonces no sé qué pesaría más para el presidente. Sería otra prueba de fuego para él que habría que ver cómo supera. Exactamente. Exacto. Habría que ver cómo supera. Sí, lo veo complicado porque, mira, si las normas se mantienen como están, los independientes la van a tener igual de dura que la han tenido hasta ahora. Eso es un punto considerado. Sí, claro, porque es que no cambia nada y es difícil ser independiente bajo las reglas electorales actuales. Esa es la razón por la cual estaban pidiéndose reformas muy puntuales para apoyar a ese 50% de la población que no está inscrita en partidos políticos y que también quiere ser parte del sistema y que no quiere inscribirse en partidos políticos. Sí, pero bueno. Y el otro tema es la paridad, el otro tema es el financiamiento, etcétera. Hay muchas cosas y la adjudicación de curules. La adjudicación de curules en los plurinominales. Ahí es donde está la mayor trampa. Las otras cosas son arreglables, pero donde está la verdadera trampa es en la adjudicación de curules. Sí. Contar los votos que ya se usaron, que ya se contaron para cociente y medio cociente nuevamente en el residuo, pues es una perversidad democrática, digámoslo así. Porque favorece solo a los partidos grandes. Digámoslo, es una trampa, al final eso no es democracia. Contar los votos 2 veces para algunos es simplemente antidemocrático en un sistema que se jacta de ser democrático. Sí. Eso no es democrático. Exactamente. Es, como bien lo has dicho, un sistema tramposo. Sí.
Es correcto. Y ya tenemos a nuestra invitada en línea. Sí, parece que ya tenemos contacto con la directora general de salud del Ministerio de Salud, porque viene un fin de semana, otro fin de semana, en donde ya no va a haber toque de queda. El fin de semana pasado lo que hubo fue un gran desorden, generó mucha preocupación. La gente la veía sin mascarilla en muchas fiestas, en muchos parkings, y al final parece que el Ministerio de Salud está tomando cartas en el asunto, tanto en San Miguelito como en la capital, en los principales distritos del país. Vamos a conversar con la doctora Melba Cruz, la tenemos en contacto. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Cuéntenos cómo se está preparando el MINSA para este fin de semana, un segundo fin de semana sin restricciones y que la gente está ansiosa por salir a la calle. El tema es que debe cuidarse todavía y mucha gente no lo está haciendo. Doctora, buenos días. Buenos días, así es. Ya con el nuevo decreto en donde se establecen nuevas disposiciones y algunas reglamentaciones sobre los aforos, pues entonces estamos preparados para darle seguimiento, monitoreo al cumplimiento de estas nuevas disposiciones, por supuesto que sí. Tratando de incentivar a la comunidad, a la población, de que cumplan con las medidas de bioseguridad. El hecho de que se hayan flexibilizado algunas medidas no quiere decir que la pandemia terminó. No debemos bajar la guardia, debemos seguir cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, sobre todo el uso de mascarilla. Doctora... ¿Cómo van a contemplar? Dale, dale. No, sigue, Flor, continúa. Estuvimos viendo ayer una declaración mediante la cual se permitían pedir permisos para hacer eventos, fiestas, etcétera. ¿Cómo va a ser esa concesión de permisos para que no se vuelva un tema discrecional? Sí. Las actividades concurridas, como bodas, cumpleaños, bautizos, 15 años, conferencias, seminarios, exposiciones, inclusive las ceremonias religiosas o cultos, conciertos, eventos deportivos o recreativos, así como también pues, en los cines, teatros, museos, galerías, gimnasios, coliseos, estadios, restaurantes, parrilladas, bares, cantinas, jardines, jorones, discotecas, salas de bailes, actividades lúdicas, ya sean sitios locales e instalaciones abiertas o cerradas, estarán sujetos a algunos aforos. Se permitirá el aforo del 100% de la capacidad de los locales donde se realicen actividades, las que acabo de mencionar, bajo la condición de que las personas que acudan a ellas deban contar con un esquema de vacunación contra COVID-19 completo, o sea, con sus 2 dosis, con un mínimo de 14 días. Pero lo cual el organizador o el dueño del local debe comprobar que las personas que asistan pues tengan su tarjeta de vacunación completa o un código QR, ¿verdad? Establecido por la Autoridad de Innovación Gubernamental. Esto es para los que deseen hacer actividades 100% vacunados. Estas personas que quieren hacer estas actividades 100% vacunados deben hacer una solicitud por escrito a la oficina regional del Ministerio de Salud correspondiente en cada provincia. Esta solicitud, según indica este decreto, deberá contener toda la información de la actividad. ¿Sí? La persona natural o jurídica solicitante, el representante legal, persona responsable, debe contar con un protocolo de cómo van a implementar estas medidas de bioseguridad durante el evento y dónde está ubicado la actividad, el lugar donde se va a realizar la actividad. Luego de recibir esta solicitud, la oficina o dirección regional va a registrar estos datos, emitirá una nota donde se le autoriza pues, la realización de esta actividad y les entregará un sticker. Vuelvo, insisto, estas solicitudes solo las van a hacer los que vayan a hacer actividades al 100%. ¿Sí? Los que pueden comprobar que su población o los participantes, tanto los organizadores como los que van a participar, cumplen con un esquema de vacunación completo,
deben hacer esta solicitud, la cual debe ser, ¿verdad?, autorizada por la autoridad de salud correspondiente. Pero sí, el peticionario estará sujeto al cumplimiento de todas estas medidas y debe cumplir además con las medidas de bioseguridad, o sea, no dejar de usar su mascarilla, debe tener gel alcoholado para que la gente dispongan de la higiene, puedan hacerse la higiene de manos, agua, jabón, papel toalla en los baños, ¿verdad? Limpieza periódica de las áreas. Esto, el que se les permita tener una actividad al 100% no quiere decir que no van a cumplir con el resto de las medidas de bioseguridad establecidas. Directora, sí. una inquietud. Si bien es cierto, efectivamente se publicó el decreto que establece el formulario para solicitar permisos para todo este tipo de actividades al 100%, con el 100% de aforo, la inquietud que me queda es, una vez se cumplen los requisitos y se desarrollan, y se llena el formulario y se otorga el permiso y se desarrollan las actividades, ¿qué capacidad hay de supervisión de que efectivamente se están cumpliendo todas esas medidas? Porque lo que hemos visto, como bien decía Tenógenes este fin de semana pasado, fue cantidad de eventos en donde la gente estaba sin mascarilla. ¿Cómo se hace para verificar que todos los que están ahí efectivamente presentaron en la entrada el código QR? Porque son eventos que no tienen, por ejemplo, el control que puede tener la entrada a un estadio de fútbol, como el que vamos a tener el domingo en el estadio Rommel Fernández del partido de Panamá con Estados Unidos, en donde hay entradas, controles, incluso se detectaron en el partido pasado, celebraron en Rommel, personas que dieron positivo de COVID y que se les impidió la entrada. Pero ¿cómo en estas actividades privadas se hace ese control? Sí, el Ministerio de Salud, en coordinación con los estamentos de seguridad pública y la Fuerza Pública Conjunta, velarán por el cumplimiento de las medidas establecidas en este decreto. Sin embargo, el Ministerio de Salud verificará, hará los análisis correspondientes y determinará en qué momento, ¿verdad?, realizará las inspecciones aleatorias a los establecimientos comerciales o sitios donde se realicen estas actividades concurridas. Esto pues para comprobar ¿Y cuántos personal tienen dispuesto para hacer estas inspecciones aleatorias? Recuerden que esto va a ser a nivel de todo el país. Cada región cuenta con su personal dispuesto para esto en conjunto con los estamentos de seguridad pública y la Fuerza de Tarea Conjunta. Claro, dependiendo del área, dependiendo de la demanda, ¿verdad? Así se organizará la región para poder monitorear el cumplimiento de las medidas en estas actividades. Pero dame un ejemplo. Por ejemplo, en Panamá, ¿de cuánto personal disponen para hacer estas inspecciones aleatorias? ¿Un número? No, número no le puedo decir porque eso va a depender de cada región, ¿verdad? Ellos se están organizando y se están apoyándose no solamente con el personal de la dirección regional, sino que también se está apoyando con los estamentos de seguridad pública y la Fuerza de Tarea Conjunta. Entonces, esto va a variar, ¿verdad? Va a variar de región en región. Sí, ¿me puede dar el número de alguna de las regiones? Cualquiera, la que usted quiera. Tendría que llamar a los regionales y preguntar los números, no le voy a inventar aquí. Cada región es independiente, cada región se organiza y se está organizando en este momento, ¿verdad? Para poder monitorear el cumplimiento de esto. Ahora, doctora, sí, hay un elemento importante ahí que entender, y es que ahora, por más privada que sea la fiesta, también tiene que tener una autorización y un permiso de parte de la autoridad alcaldicia. Creo que es así, ¿verdad, doctora? ¿Perdón? O sea, que por más privada que sea la fiesta, porque es que antes estábamos viendo las fiestas, las comerciales, las populares, los eventos en donde se cobraba inclusive por entrar, pero también ahora las fiestas privadas entran en estas regulaciones. O sea, hay que pedir permiso para poder tener el aforo permitido por el MINSA, ¿cierto? Así es. Y el tema ahí que me hace un poco de ruido es, hay que pedirle permiso al MINSA, estableciendo, por ejemplo, si es en una casa, el metraje de la casa. Mi pregunta es, ¿tienen el personal para contestar y en cuánto tiempo contestarían? Porque ¿con cuánto tiempo de antelación habría que pedir permiso para un evento?
Sí, mire, las actividades que tienen que pedir permiso son las actividades concurridas, ¿verdad? Donde hay mayor. Si usted va a hacer un cumpleaños con pocas personas en su casa, usted no tiene que pedir. Pero ¿qué es poco y qué es mucho? ¿Qué es poco y qué es mucho? Hay que establecer. ¿Qué es poco y qué es 5, mucho? 15, 20. ¿Cuánto es mucho en cuánto espacio? Si yo hago una fiesta de 15 personas en un espacio de 100 metros, es muy distinto a si hago una fiesta de 15 personas en 500 metros. Entonces, ¿qué es mucho y qué es poco? Eso va a depender del tamaño del sitio donde se va a realizar la actividad. Si usted tiene, como usted bien dice, un espacio pequeño, pues y usted nada más le caben 10, usted no va a poder meter 20, ¿sí? Pero es que esa es mi pregunta. ¿Dónde puedo ver una tabla donde diga cuántas personas por metro? ¿Dónde puedo ver esa tabla? O sea, porque si no se vuelve un tema discrecional y subjetivo. Y esto hay que ubicarlo en algo objetivo, en algo con números. O sea, que sea establecido igual para todo el mundo. Sí, la cantidad de personas va a depender del tamaño. Si usted tiene un tamaño de un local donde usted regularmente le caben 100 personas, las 100 personas es el 100%, pero si anteriormente cuando teníamos un aforo del 80%, pues 80% era 80 personas. Sí, pero mi casa no tiene un aforo, doctora. Mi casa no tiene un aforo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un evento en mi casa no tiene un aforo establecido previamente. No es un restaurante que ya tiene un aforo. Mi pregunta es, porque esto aplica también para las casas, ¿cuánta gente le cabe? ¿Dónde puedo ver un cuadro? Si ustedes dicen que van a dar permisos de acuerdo al metraje, ¿dónde está la tabla que dice cuánta gente cabe por metro? ¿O no la tienen? Es que eso va a depender de muchas cosas, no solamente es el espacio, ahí lo que se utiliza es el espacio utilizable, porque usted tiene que evaluar también sus muebles, si tiene alguna infraestructura que le quita espacio. Entonces, yo no te puedo decir, en tanto caben tanto, porque tú tienes que ver la estructura. Si tú tienes mesas, si tú tienes sillas, si tú tienes columnas, todo eso ahora, forma parte de lo que es el aforo. Entonces, uno mismo... Doctora, estoy viendo aquí la resolución del MINSA que apareció en Gaceta Oficial esta semana y ahora me salta una duda ante lo que está preguntando Flor. Aquí dice la propia resolución del MINSA que se aprueban en todas las partes el formulario que deben presentar los representantes legales o responsables de actividades para solicitar un aforo 100% de la capacidad de locales o instalaciones abiertas o cerradas bajo la condición que ingresen solamente personas con un esquema de vacunación contra la COVID-19 completo. Parece que la resolución, no seguido, por lo que estoy leyendo, se refiere específicamente a locales comerciales, no a casas. Aun cuando habla de bautizos, 15 años, conferencias, seminarios, exposiciones, eventos deportivos, 15 años y demás, y cumpleaños, yo veo que la resolución no se refiere a casas. ¿No será que solamente esta disposición aplica a locales comerciales? Porque aquí no, si fuera para casas, se especificara que es de casas. No sé si es que diera la impresión, porque además, ¿quién va a supervisar que las personas invitadas a una casa, es muy amplio, una celebración privada, cumplan con el código QR? O sea, ¿quién tiene esa obligación legal establecida? No sé si hay algo que profundizar en ese sentido, doctora, porque si no va a pasar lo que está planteando Flor. Hay muchas preguntas ya a nivel particular. A nivel comercial son otras las realidades, pero no sé si están analizando eso, doctora. Sí, este decreto está básicamente dirigido a estas actividades masivas concurridas, dirigido más que todo a los locales comerciales. Pero si usted tiene una actividad, un sitio donde usted va a hacer una actividad concurrida, más de 100 personas en su casa, digamos, ¿verdad? Entonces, y usted quiere garantizar que no va a tener problemas, ¿verdad? Usted hace la solicitud del 100% a la autoridad sanitaria. Pero si usted va a hacer una actividad en su casa, que no es tanta gente, con su familia, ¿verdad? Digamos que en casa que no pase de 100 personas, usted no necesita solicitar el permiso. El permiso en tal caso sería
si va a generar aglomeración, si va a generar muchas personas, si es una actividad concurrida en la casa, sino solamente la disposición más que todo para los locales comerciales donde hemos visto eventos masivos que hay que controlar, ¿verdad? Y que hay que monitorear que se cumplan con las medidas de bioseguridad. Doctora, que de verdad me da pena insistirle en esto, pero me parece una medida antojadiza y me parece improvisada, porque mucha gente, para mí, puede ser distinto a mucha gente para usted. Y además, usted dice que se aplica a aglomeraciones, que generalmente aplica a lugares públicos, no a casas, pero es que generalmente, o sea, es una medida discrecional. Mire, ayer la directora regional de salud de San Miguelito, Yaritzel Ríos, explicó que esto aplica también para las residencias y que hay que saber cuánto mide la casa. Entonces a mí me preocupa que usted diga algo, que ella diga otra cosa y que las personas que vayan a hacer las inspecciones no sepan cuál de los dos argumentos usar, porque eso es lo que se ha prestado desde el inicio de la pandemia para abusos a los ciudadanos, para discrecionalidad en multas, porque si la fiesta es de una persona en San Miguelito, los tiran al piso y los esposan, pero si la fiesta es en Atlapa, les permiten hacerla y ni siquiera los supervisan. Y ese es un problema de discrecionalidad. Eso se presta para muchos abusos. Y a mí me preocupa que no nos pueda, la entidad regente y la entidad que se ha inventado estas reglas, no nos sepa decir cuánta gente cabe por metro. Es que eso debe estar, Flor, eso debiese estar en la Gaceta, en la resolución, doctora. Y ahí hace falta eso para poder determinar, porque si bien es cierto que se sobreentiende en la resolución que son en actividades comerciales, no queda claro la parte particular de una residencia. Entonces, eso debiese ser como una adenda a la resolución o un anexo a la resolución o ampliarse la resolución para aclararse ese punto y no crear la confusión que plantea muy bien Flor. Es que es un problema, Mire, yo no puedo decirle cuánto cabe en un metro porque vuelve y le insisto, eso es eso es el espacio utilizable. Una casa puede medir una X cantidad de metros, pero si yo la casa la tengo llena de muebles, la tengo llena de infraestructuras, columnas, qué sé yo, sillas, el espacio utilizable va a ser menos que quizás una casa con el mismo metraje, pero sin muchos muebles. Entonces, todas estas cosas se consideran a la hora de considerar el aforo, ¿sí? Yo puedo tener un espacio sin nada y ahí me caben 100 personas sin problema. Y el mismo espacio lleno de muebles y ahí no me van a caber las 100 personas. Entonces, ¿ustedes van a ir a las casas a supervisar si le dan el permiso a la gente o no? ¿Perdone? Si yo pido un permiso para hacer la venta en mi casa, para ustedes saber si me lo pueden dar o no, me tienen que venir a supervisar la casa, ¿cierto? Sí, pero no son todas las actividades en casas las que tienen que pedir permiso. Recuerden que son las que van a garantizar el 100% de vacunados. Eso no lo puede garantizar todo el mundo. Los que no van a hacer con 100% no tienen que solicitar permiso. Doctora. Los que van a hacer con 100%, pero que es una actividad concurrida, entonces sí, pero si yo voy a hacer un cumpleaños con pocas personas en mi casa y que voy a estar cómodamente, yo no necesito pedir permiso. Pero ¿qué es pocas personas? Ese es mi punto. Pero es que, Flor, el problema aquí es que eso no está en la resolución. O sea, eso no existe. En la mente del inspector que va a ir allá. Es que no existe. O sea, va a estar en la mente del inspector y va a decir que mucha gente. Y te dijo que es mucha gente. El problema es que no existe. O sea, por eso estoy diciéndole que esa resolución tienen que revisarla porque no existe. No puede quedar a discreción del funcionario. Yo entiendo. A mí me preocupa que entonces con qué, si eso es así, ya te enojes, Guido. ¿Con qué argumento van a ir los inspectores a inspeccionar? Nada. Yo entiendo. Nada, ni una cosa. Un momento, yo entiendo que la resolución aplica solo para eventos en lugares comerciales, no en casas privadas. La declaración de la funcionaria San Miguelito se equivocó. Exactamente. Es la conclusión lógica que yo saco. Así es. O sea, no hay lógica en esto. No hay lógica. Es que es imposible, además es imposible para el MINSA supervisar todas las fiestas en casas y edificios, por Dios. Sí. Eso, nadie está obligado al deber de lo imposible. Doctora, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Se nos acabó el tiempo. Si usted tiene una casa
grande que usted, y le cabe mucha gente, y usted quiere hacer una actividad de que le va a caber como 500 personas, aunque sea en casa, usted sí Ahora, debería. Sí, el tema es que la resolución, pero la resolución no habla de eso. La resolución no habla de eso. Es que eso es lo que va a tener que revisar el MINSA, porque la resolución no dice eso. Sí, sí. Bueno, tenemos Ese es el problema, que esto se va a prestar para abusos, porque Claro. ahí está, una cosa dice la resolución, otra cosa está diciendo la de San Miguelito y otra cosa está diciendo la doctora que estamos entrevistando. Esto se va a prestar para abusos. Este fin de semana va a ser un desboque de abusos policiales, se los aseguro. Bueno, gracias, doctora, por acompañarnos. Tenemos una pausa ya para terminar aquí en Cuarto Poder. Regresamos para irnos porque ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Los que siguen en Telemetro Radio, el brunch. Chao, Flor. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Flor.